higiene mental, vamos a reubicarnos en el tema. Primero vimos la configuración general del psiquismo, la configuración general de la personalidad, las consecuencias dinámicas de la personalidad y ahora revisaremos las etapas del desarrollo de la personalidad y la constitución psicodinámica del yo. Según Freud, el individuo humano pasa a partir de su nacimiento por una serie de etapas que constituyen fases del desarrollo de la personalidad. La mayor parte de ellas son inconscientes, es decir, anteriores a la época de los recuerdos. Dichas fases o etapas son las siguientes. Primero, etapa oral. En esta época, todas las satisfacciones derivan del seno materno o del biberón. Las frustraciones del deleite originan ansiedad en el infante y pueden ser causa de posteriores perturbaciones neuróticas. También pueden producir dichas alteraciones la fijación en esta etapa o la regresión a ella, como podría ser el caso de las personas que calman su ansiedad por medio de la ingestión de alimentos. La etapa oral abarca todo el primer año de vida. Segunda, etapa anal. Se extiende a lo largo del segundo año de la vida. El niño se interesa en sus materias fecales. Descubre que ellas son parte importante de sí mismo, por cuanto su madre y demás familiares viven pendientes de su defecación. La fijación en la etapa que Freud llama anal, acumulativa, que va del año al año y medio, produciría, según Freud, la tendencia temperamental hacia la avaricia o predisposición hacia la homosexualidad. La fijación en la etapa que Freud llama anal agresiva, que va del año y medio a los 2 años, que se inicia cuando el niño descubre que su capacidad de perturbar a los demás por medio de sus materias fecales produciría tendencia sádica manifestada temperamentalmente por la experimentación de placer en el sufrimiento de los demás. Es necesario dejar aquí constancia, así como en lo concerniente al resto de las etapas inconscientes del desarrollo de la personalidad, de que las correlaciones y generalizaciones originales de Freud se consideran actualmente como meras hipótesis y no son reconocidas por la mayoría de los psicoterapeutas. En tercer lugar, tenemos la etapa fálica. Esta se extiende entre los 2 y los 4 años de edad de la vida del infante. En ella, el niño varón observa que tiene un pene y que este órgano le produce placer. Se enamora de su madre y rechaza al padre como su rival, en lo que se ha denominado complejo de Edipo. Al imponerse la figura paterna por su vigor, opta por renunciar al rechazo y por aliarse con él, admirándolo y tratando de parecerse a ese ser extraordinario que fue capaz de enamorar a su madre. Se identifica con él y lo asimila como norma de conducta. De esta manera, da surgimiento a uno de los componentes de su super-yo. Si las actitudes o la conducta del padre no permiten esta identificación y hay fijación en el complejo de Edipo, se produce ansiedad infantil que es capaz de derivar por canales de compensación neurótica, dando origen más adelante a síntomas de la esfera psicológica, como la psiconeurosis o la esfera organológica, en lo denominado organoneurosis. La situación de la mujer es diferente. Al verse sin pene, teme haber sido objeto de castración, pero el afecto del padre le quita dicho sentimiento de temor. Se enamora de él y rechaza a la madre en lo que se denomina complejo de Electra. Pero el poder de esta última sobre su propia vida troca el rechazo en admiración y entonces se identifica con ella. Surgimiento del super-yo de la mujer. En la etapa fálica, tanto el niño como la niña se autovaloran como un ser completo, muy bonito, digno de afecto y de admiración, porque es lo que le demuestran sus medios familiar y social. Nace así
el narcisismo, término acuñado por Freud para expresar el amor por sí mismo, como en la leyenda griega, en que un joven llamado Narciso se pasaba las horas contemplando, admirando y amando a su propia imagen reflejada en el agua. Las personas fijadas en esta etapa fálico-narcisística pretenden que el mundo las rodee y las admire. Si ello no ocurre, desprecian a los demás y se consideran totalmente incomprendidas. Este es un elemento psicodinámico de la personalidad del drogadicto, para citar un ejemplo. En cuarto lugar, tenemos la etapa de latencia. Desde el quinto hasta el 12º año de la vida, en que comienza la adolescencia, afirma Freud que nos olvidamos de todos los conflictos sexuales padecidos durante las etapas anteriores, quedando dichos conflictos en el inconsciente como parte constitutiva del ello. En quinto lugar tenemos la etapa genital. A partir de los 12 años, el sexo es una necesidad y una obsesión consciente, pero el adolescente se enfrenta a la censura y a la oposición de la sociedad cuando quiera que se trata de satisfacerlo. La masturbación le trae sentimientos de culpa, dado el hecho de que los conceptos religiosos de pureza y de pecado han robustecido su superego infantil durante la época del aprendizaje. Más adelante, con las primeras relaciones sexuales, el sujeto se pone en camino de obtener una completa maduración psicosexual, que es lo que caracteriza la edad adulta. Constitución psicodinámica del yo. Según Freud, el yo tiene una parte consciente, una preconsciente y una inconsciente. La parte consciente comprende todas las producciones psíquicas superiores y sensoperceptivas que se encuentran en nuestra mente durante el estado vigil. La parte preconsciente del yo comprende las que no son captadas por la mente durante el estado vigil, sino mediante un acto expreso de voluntad. Por ejemplo, durante una conferencia en la cual estamos muy interesados, podemos no percibir el sonido de un motor que zumba constantemente a lo lejos, pero si enfocamos nuestra atención hacia ese ruido, comenzaremos a escucharlo. El preconsciente tiene poca importancia en psicodinámica. La tendría si equivale al denominado estado sofrónico en las técnicas orientales de terapia, según veremos más adelante. Pero desde el punto de vista psicoanalítico, es un concepto que solo induce a confusión y del cual pudiera prescindirse sin ningún inconveniente. No ocurre lo mismo con el inconsciente o componente no consciente del yo. Llámase tal el conjunto de condicionamientos reflejos que formaron circuitos latentes durante el aprendizaje y que funcionan como tales, pero sin aparecer en la conciencia durante el estado vigil. A este concepto, que supone engramas, debe agregarse el de las percepciones orgánicas no conscientes, tales como las derivadas del funcionamiento de nuestra circulación, nuestra digestión u otras operaciones fisiológicas de las cuales no nos percatamos permanentemente. Pertenecen también al inconsciente experiencias que nos fueron alguna vez conscientes, pero que han sido olvidadas en forma aparentemente total. A estos tres componentes principales del inconsciente resulta mejor ilustrarlos con ejemplos que insistir sobre su explicitación conceptual. En condicionamientos del aprendizaje se basa el origen de fobias o temores irracionales. Por ejemplo, durante el primer año de vida, intranquiliza con frecuencia al niño la llegada al hogar de su padre borracho y pendenciero con su madre. Aquel tiene la costumbre de utilizar desconsideradamente el pito de su automóvil para que le abran la puerta. A partir de la adolescencia, el sujeto desarrolla temor a los automóviles o a cualquier clase de vehículos en movimiento. Perturbaciones anestésicas que preceden a la enfermedad pueden modificar nuestro humor produciendo abatimiento y tristeza inexplicables mucho antes de que se presenten los síntomas de una perturbación digestiva, por ejemplo.
Diremos que dichos cambios depresivos responden a factores actuantes sobre el componente no consciente de nuestro yo, vale decir, sobre nuestro inconsciente. Sentimientos de temor que no nos son conscientes hacen su aparición durante el sueño. Por ejemplo, un comerciante está preocupado porque el gerente de un banco no le ha concedido aún un préstamo que ha solicitado y que le es esencial en la marcha de sus operaciones comerciales. Él sueña con un profesor que tuvo en su vida escolar, al cual temió mucho. Se encuentra a punto de presentar examen con él y experimenta gran angustia en el momento de entrar en el salón en donde ha de ser examinado por el severo maestro. En este caso, el banquero está siendo simbolizado por el maestro y el examen por el estudio del préstamo que está a punto de ser conseguido. Pero en el estado normal de conciencia, jamás hubiera surgido el recuerdo del profesor que revivió en el sueño. A este último orden de fenómenos del inconsciente pertenecen los olvidos y las equivocaciones de palabras que tienen intencionalidad. Por ejemplo, el olvido de un objeto en una casa puede significar el deseo de volver a ella. La imposibilidad de recordar un nombre, el rechazo hacia la persona objeto del olvido involuntario. Un odontólogo amigo de Freud aplazó varias veces la cita para continuar atendiendo a una pariente política que se consideraba con derecho a acudir a su consultorio sin pagarle. Durante el examen, la señora se quejó de que en los últimos días había tenido que soportar mucho dolor por la demora del dentista en atenderla. Y él, mirando atentamente las piezas afectadas, le comentó: efectivamente, es que yo pensé que tenías contacto entre las dos caries. El yo humano, según Freud, consta de una parte consciente, un preconsciente y un inconsciente. La mayor parte en el inconsciente, pero una fracción importante en el consciente, se ubican las fuerzas dinámicas del ello o id, que es el conjunto de tendencias primarias o impulsos instintivos a la satisfacción de las necesidades biológicas del yo, especialmente en el área sexual. La mayor parte en el consciente, pero una proporción importante en el inconsciente, operan las fuerzas psicodinámicas del superyo o superego, que es el conjunto de aprendizaje de valores y conceptos éticos derivados del medio sociofamiliar que censuran y detienen los impulsos del ello. El yo consciente se halla bajo el permanente influjo de los impulsos del ello y de la censura del superego que controla dichos impulsos o tendencias. Las tendencias, impulsos o pensamientos olvidados o controlados por el superego se manifiestan, entre otras cosas, por olvidos involuntarios, equivocaciones en la expresión oral o en el curso de los sueños. Las censuras del superyo pueden ocasionar timidez excesiva con dificultades en la adaptación social o problemas más graves como la frigidez o la impotencia sexual. El enfrentamiento del yo con su constelación existencial le ocasiona desde la infancia traumas de menor o mayor intensidad que lo lesionan transitoriamente. El yo se repara y cicatriza como lo hace un tejido, pero la reparación puede ser defectuosa si el efecto de la acción traumática ha sido infantil, prolongada o excesiva. El recubrimiento del yo con una capa de síntomas que tratan de defenderlo de los traumas de la constelación existencial caracteriza la histeria, que se estudia dentro de las personalidades patológicas o desarrollos patológicos de la personalidad.
Haciendo una reubicación del tema, hemos visto ya la configuración general del psiquismo, la configuración general de la personalidad, las consecuencias dinámicas de la personalidad, las etapas del desarrollo de la personalidad y constitución psicodinámica del yo. Y ahora revisaremos la teoría del aprendizaje. Iván Pavlov puso las bases de la teoría del aprendizaje con su descubrimiento sobre el reflejo condicionado. Si en el momento de ofrecerle su alimento a un perro, en el cual se mide de algún modo la secreción salival, se hace sonar un timbre y esto se repite muchas veces, hay un momento en el que solo el sonido del timbre, sin que al perro se le esté presentando su alimento, produce en éste una abundante secreción salival. Esto indica que en el animal se ha producido un reflejo condicionado, es decir, una respuesta ya no al estímulo principal, sino a un estímulo de carácter asociado. Digamos de una vez que la aparición de respuestas condicionadas constituye la base misma del aprendizaje. La realidad exterior constituye, desde el punto de vista eléctrico, todo un primer sistema de señales que impresionan al ser humano desde su nacimiento a través de todos los sistemas de recepción: vista, audición, gustación, olfacción, sensibilidades táctil, dolorosa y térmica, sensibilidades muscular, ósea y articular, sensibilidad sexual y sensaciones viscerales. Estas diversas captaciones de información o estímulo se procesan en el cerebro. El niño oye repetidamente la palabra campana y ve en la realidad una campana. Entonces, este símbolo que en castellano configura por escrito esta palabra, pero es en castellano, a base de repetición y condicionamiento, termina por reemplazar a la imagen misma de la campana y a su sonido. Y esto mismo ocurre con todos los objetos del mundo exterior a base de repeticiones y repeticiones, por la circunstancia de que el niño está oyendo constantemente hablar a los adultos. De suerte tal que entonces se configura finalmente por reflejo condicionado un sistema electrónico de señales acústicas, que son símbolos
de los objetos de la realidad, que son el primer sistema de señales, y ese sistema de señales acústicas se denomina segundo sistema de señales. Desde luego que se puede convertir también en un sistema visual en el momento en que la persona aprende a leer. Cuando solamente escucha las cosas que dicen las demás personas, los adultos especialmente, pues entonces construye su segundo sistema de señales de tipo acústico. Y en el momento de aprender a leer, ese segundo sistema de señales se vuelve también visual. Pero finalmente reemplaza por completo el primer sistema de señales. De suerte tal que el aprendizaje del lenguaje es absolutamente esencial, es sine qua non, es indispensable para el desarrollo de la mente, porque el desarrollo de la mente implica el pensamiento y en general es imposible pensar sin palabras. De suerte tal que estos personajes de la fantasía de los novelistas, como por ejemplo Tarzán, pues no pueden existir en la realidad. Los pocos casos de niños que se han perdido en la selva en la primera infancia y que han sido encontrados en la adolescencia. Un caso de esos ocurrió en la India, un caso similar se describió en Colombia hace unos 30 años. Han sido casos en los cuales no hay el menor indicio de desarrollo mental. Se trata de una perturbación del desarrollo mental que configura una oligofrenia, un retraso mental profundísimo en que el sujeto pues no puede comunicarse con los demás, es asustadizo, gruñe, trata de caminar como los animales y pues presenta por lo tanto pues una perturbación gravísima del desarrollo de la mente, porque no puede configurarse el pensamiento sin las palabras que son su ingrediente esencial. Y esas palabras están ligadas, pues, desde luego, al simbolismo acústico y visual del lenguaje de cuna, del lenguaje materno. Naturalmente, si un individuo aprende otro idioma, o si aprende dos idiomas simultáneamente, pues entonces se condiciona doblemente o triplemente, y por lo tanto crea dos o tres sistemas de señales diferentes. En un momento determinado, el segundo sistema de señales llega a reemplazar completamente al primer sistema de señales. Es decir, aquí tendríamos nuestro primer sistema de señales. Y entonces, en un momento determinado, el segundo sistema ya se independiza y obra absolutamente solo y llega a reemplazar completamente al primer sistema de señales, de manera tal que las emociones, las respuestas del organismo de carácter visceral, vegetativo, etcétera, etcétera, nervioso, etcétera, etcétera, se suscitan solamente con la presencia del segundo sistema de señales. Por ejemplo, si una persona tiene mucho apetito y le dicen, mire, vamos a traerle un caldo caliente con un pan pues muy sabroso, muy agradable, delicioso, recién sacado del horno. Entonces el individuo puede tener salivación, sus jugos gástricos se segregan en cantidades importantes, porque el sujeto, solamente con este simbolismo acústico que configura ese segundo sistema de señales, que son puros simbolismos acústicos y puros impulsos electrónicos captados por sus receptores, ya pone en movimiento todo su sistema vegetativo, su sistema visceral y demás. En cambio, si le dicen a la persona, we are going to bring hot broth,
pues si no sabe inglés, eso le deja su estómago tranquilo, no le produce la menor respuesta salival, ni gástrica, ni nada de estas cosas, porque él no está condicionado a ese segundo sistema de señales. Se necesitaría que hubiere aprendido el inglés hasta el punto de condicionarse a ese segundo sistema de señales para que reaccione a esas palabras que significan lo mismo. Vamos a traerle un caldo caliente. O lo contrario, si se dice, qué horror, allá había un cadáver en putrefacción, la persona que pertenece natalmente al idioma castellano, pues puede tener una inhibición gástrica, un sentimiento de repugnancia o de horror. Y en cambio lo deja perfectamente indiferente que esas mismas palabras se digan en alemán o en ruso o en húngaro o en cualquier otro idioma, porque solamente los individuos que se condicionaron para ese sistema de señales que se llama idioma húngaro o idioma inglés o idioma francés, reaccionan con su organismo frente a las imágenes suscitadas por el segundo sistema de señales como si estuvieran frente al primer sistema de señales. O sea que el aprendizaje es un típico y característico proceso de condicionamiento. En el ser humano se desarrollan centenares de miles de respuestas condicionadas que forman parte de los mecanismos normales del aprendizaje. En determinados momentos, un condicionamiento inconveniente puede formar el núcleo de una respuesta neurótica. Un niño de 10 meses está durmiendo tranquilamente en su cuna. Su padre, alcohólico, llega con frecuencia borracho y se pone a hacer sonar repetidamente la bocina de su carro frente al garaje de la casa. Viene después una escena de vociferaciones y malos tratos de los cuales es víctima la madre del niño. Este se despierta llorando. Cuando estos episodios se repiten, ya el niño despierta desde el momento en que su padre comienza a pitar frente al garaje. Años después, en plena juventud, se inicia un temor irracional a los pitos de cualquier clase de vehículos, a los vehículos mismos, a la calle congestionada de los mismos, a la calle en general. Y la fobia se extiende, tal como se amplifican en el cerebro las respuestas, a los pitos de las fábricas, a las fábricas mismas, al humo de sus chimeneas. Es una de las cosas más extraordinarias y difíciles de aceptar y de entender el largo tiempo que puede durar en manifestarse una perturbación del sistema nervioso en relación a la época en la cual determinadas vivencias dolorosas pusieron en marcha circuitos de memoria profunda o subcortical capaces de originar un condicionamiento patológico. Por otra parte, una sola vivencia traumática puede ocasionar el condicionamiento patológico, y esto en cualquier edad, no solo en la infancia. Una mujer de 54 años comenzó a presentar irritabilidad frente a los juegos, actividades y gritos infantiles. Esto le ocasionaba gran quebranto porque antes solía recibir con agrado a sus nietos de diversas edades, a quienes cuidaba durante las actividades de sus hijas. Pero el hecho de estar en contacto con sus nietos llegó a ser para ella en un momento dado completamente intolerable. Los seguía queriendo mucho, pero no los podía soportar. De ahí la extrañeza y la consternación de sus hijas. En el curso de la psicoterapia se puso de presente el episodio que se narra a continuación. 4 años antes, al abrir la puerta de su casa, penetraron bruscamente 2 hombres armados y procedieron a amordazarla y a amarrarla a su propia cama. Después, sin prisa alguna, procedieron a empacar las cosas de valor, mientras el uno le decía frecuentemente al otro, en el argot de Lampa, que era mejor desinflar a esa vieja, es decir, apuñalearla. Mientras esto ocurría, ventana hacia la calle de por medio, jugaban, gritaban y se reían los niños en la acera. El ama de casa, aterrorizada y en posibilidades de morir en cualquier momento, horrendamente, solo estaba separada por 2 metros del lugar en el que unos pequeños se solazaban alegremente en sus juegos.
El drama transcurrió entre las 6:30 y las 7:15 de la noche. Pero ese tiempo bastó para que se fijara en engramas una vivencia cargada de angustia y de terror. Luego vino ese misterioso proceso oculto durante el cual se incuban las respuestas anómalas del sistema nervioso. Período de duraciones sumamente variables que siempre ha llamado poderosamente nuestra atención, que puede ser brevísimo, inmediato, o durar meses, años y algunas veces casi toda la vida, que permite el inicio de perturbaciones neuróticas en la adultez, cuando la vivencia dolorosa ocasionante del condicionamiento neurótico se produce en la infancia, y que en el caso de nuestra paciente fue de 4 años, al cabo de los cuales se inició el sentimiento de malestar, angustia e irritabilidad ocasionado por las voces y juegos infantiles de sus nietos. Haciendo una reubicación del tema del curso de higiene mental, hemos visto ya, primero, la configuración general del psiquismo, segundo, la configuración general de la personalidad, tercero, las consecuencias dinámicas de la personalidad, cuarto, etapas del desarrollo de la personalidad y constitución psicodinámica del yo, quinto, teoría del aprendizaje. Vamos a revisar las edades del ser humano y la constelación existencial. Dentro de las numerosas clasificaciones de las edades del ser humano, adoptaremos para los fines de este curso la siguiente. Infancia, desde el nacimiento hasta los 12 años, y la subdividiremos así. Primera infancia, hasta los 4 años, y segunda infancia, desde los 4 hasta los 12 años. Adolescencia, de los 12 a los 18 años. Juventud,
desde los 18 a los 30 años. Adultez, desde los 30 hasta los 50 años. Madurez de los 50 a los 70 años. Y senectud, desde los 70 años en adelante. Omitiremos aquí los tradicionales comentarios sobre las características psicológicas de cada edad, ya que, si bien son importantes, desbordan los objetos del presente curso y pueden ser fácilmente consultadas en textos convencionales de psicología. La constelación existencial. Desde el momento en que el individuo nace hasta el instante mismo de su muerte, se encuentra sometido física y psicológicamente a la acción de su medio ambiente, a los efectos de su ecosistema individual. El ecosistema individual consta de factores físicos, como posición, movimiento, acción mecánica, temperatura, electricidad, irradiación, luz, sonido, presión atmosférica, ingravidez. Factores químicos, como nutrición, polución atmosférica, contaminación industrial de productos domésticos, sustancias tóxicas en general, drogas, tóxicos industriales en el medio laboral. Factores biológicos como bacterias, virus, hongos, protozoarios, artrópodos, plantas y animales en general. Y factores psicológicos. Estos últimos constituyen la que denominaremos constelación existencial. Constelación existencial es, por lo tanto, el conjunto de elementos psicológicos del ecosistema individual. En seguimiento de tendencias frecuentes en la literatura psicodinámica, describiremos dichos elementos con la designación de esferas para algunos de ellos y de planos para otros en la siguiente forma. Primero, esfera de la seguridad física. 1. Plano de la seguridad biológica. 2. Plano de la integridad personal. 3. Plano de la libertad de autodeterminación y movimiento. 4. Plano del esquema corporal. Segundo, esfera de la seguridad económica. Tercero, esfera de la seguridad afectivo-familiar. Cuarto, esfera de la seguridad afectivo-sexual. Quinto, esfera de la seguridad afectivo-ocupacional. Sexto, esfera de la seguridad afectivo-social. Y séptimo, esfera de la seguridad afectivo-metafísica. Esfera de la seguridad física o afectivo-física. Comprende estos planos, como acabamos de decir. Plano de la seguridad biológica. Se refiere a los aspectos físicos de la salud individual. Es una necesidad afectiva primordial del ser humano, la de sentirse en estado de perfecta salud. No es el mismo estado afectivo el de una joven mujer. El del día anterior al del día siguiente, aquel en que una biopsia del cuello uterino ha revelado sorpresivamente que ella padece un cáncer. O el de un ejecutivo de edad media antes o después de que se le hubiera diagnosticado diabetes o insuficiencia coronaria. La pérdida de la salud es una causa mayor de sufrimiento del ser humano. La pérdida permanente y definitiva de la misma, como en la enfermedad crónica, la invalidez, como secuela de enfermedad aguda o accidente, pérdida de la vista o similares, ocasionan sufrimiento capaz de desbordar
la capacidad individual de tolerancia para el mismo y de producir perturbaciones neuróticas como la ansiedad, la angustia o la depresión. Resulta pues una afirmación trivial que no requiere multiplicación de los ejemplos, la de que la disminución, alteración o pérdida aguda o permanente del estado de salud compromete la estabilidad emocional, configurando factores de perturbación psíquica. Desde luego, y con mayor razón, es causal de perturbación psicológica el temor, el anuncio o la proximidad de la muerte. Luego tenemos dentro de la esfera de la seguridad física el plano de la integridad personal. Consiste este factor de seguridad física en la necesidad que experimenta el ser humano de que nadie lo amenace, lo agreda en ninguna forma, lo golpee o lo hiera o lo mate. Los castigos violentos, excesivos o injustos provenientes de padres neuróticos son una tremenda causa de neurotización, psicotización o alteración del desarrollo de la personalidad en el curso de la infancia. En épocas de inseguridad, de violencia social o de guerra, son muchas las personas de todas las edades que sufren perturbaciones psíquicas por pérdida de la seguridad física en el plano de la integridad personal. Esto es, por temor de ser físicamente agredido, el sujeto o torturado o secuestrado o de perder la vida. Un sujeto agresivo y violento que haya golpeado en repetidas ocasiones a su esposa, lo cual no es raro en los estratos más bajos de nuestra sociedad, es un factor inmediato de neurotización de aquella. O simplemente el hecho de que la esposa se sienta viviendo dentro de una atmósfera familiar de peligro, de amenaza o de temor. Ahora tenemos dentro de la misma esfera de la seguridad física el plano de la libertad de autodeterminación y movimiento. El ser humano experimenta desde la infancia una gran necesidad de movimiento y de acción. El enclaustramiento excesivo de un niño, su inmovilización o la coacción sobre sus necesidades de juego, de ruido y de movimiento son factores de su neurotización. El encarcelamiento es causa directa de ansiedad y depresión. Y por extensión son factores de perturbación psicológica los que inciden sobre la libertad en general. No obstante, la libertad política parece ser una necesidad sociológica de carácter geográfico y temporal, porque no hay certidumbre de que la experimenten como tal, la pérdida de esta libertad, o la libertad como necesidad, las personas que han nacido y crecido dentro de regímenes dictatoriales y represivos, pero sin conocer otra forma de organización del Estado. Finalmente, es otro plano
de la esfera de la seguridad física, el del esquema corporal. Cada uno de nosotros adquiere tempranamente una idea o imagen mental de sí mismo que se denomina esquema corporal. Esta imagen puede serle desfavorable al individuo, caso en el cual es factor de inseguridad física, porque solo, muy avanzada la madurez emocional, el individuo se acepta a sí mismo tal como él es. Pero circunstancias como, por ejemplo, la fealdad física ostensible o los defectos físicos o los brotes en la piel de la cara, por ejemplo, el acné juvenil, cuando es muy severo, indudablemente quitan seguridad a la persona, porque el esquema de sí mismos, la idea mental y la imagen corporal que tienen de sí mismos se deteriora y los hace sentirse, por ese aspecto, profundamente insatisfechos de sí mismos. Y esto le crea sentimientos de inseguridad que pueden ser base de perturbaciones neuróticas. Ahora tenemos la esfera de la seguridad económica. Se refiere al cumplimiento, aumento y conservación de los logros en el terreno de las 6 necesidades antropológicas del ser humano, que son: 1. Alimentación. 2. Vivienda. 3. Vestido. 4. Salud. 5. Educación. Y 6. Recreación. La problemática afectivo-emocional a este aspecto referida no se limita solamente al cumplimiento básico de estas 6 necesidades fundamentales del hombre. Incluye todo factor que ponga en peligro el nivel en el cual se cumplen estas necesidades. Así, el empresario solvente que ve aproximarse a la quiebra sufre de tan intensa sobrecarga en el terreno afectivo económico como el padre de familia sin trabajo que ve aproximarse el lanzamiento por su incapacidad en el pago de los arriendos acumulados. Caben dentro de la esfera afectivo-económica a la necesidad de posesión o pertenencia, que la mayor parte de los psicodinamistas mencionan como básica en el ser humano. Dícese que el niño necesita tener cosas propias, así se trate de la más humilde muñeca de trapo, y que es nocivo para su formación emocional el no regalarle nada a él, sino siempre al pequeño grupo de hermanos en forma colectiva, o el vigilar la integridad de los objetos de su pertenencia, sancionándolo, por ejemplo, o regañándolo cuando daña un juguete que se le regaló, porque en ese momento deja de sentir que algo fue realmente suyo y se ve frustrado en su necesidad de pertenencia. B. La necesidad de poder, dominio o mando, que es la causa natural de la mayor parte de las peleas infantiles o escolares y que el adulto experimenta en cualquier escala, desde la del hombre de Estado
hasta la de la más humilde madre de familia, cuando dicta las normas elementales de su casa y se opone a que ellas le sean desobedecidas, interferidas o modificadas. Esa necesidad, si bien discutible como básica del ser humano, queda adecuadamente ubicada, no obstante, dentro de la esfera de la seguridad económica que estamos estudiando. Desde el punto de vista práctico y en el mundo occidental, el problema económico de un individuo dado se reduce a su capacidad de producir dinero y a la relación entre sus entradas y sus gastos. Tiene pues engranaje con la seguridad afectivo-ocupacional, ya que los fracasos en esta esfera se traducen en tensiones en la esfera económica. Ejemplo de ello es el drama psicológico de la desocupación, capaz de inducir por sí solo a reacciones neuróticas. Desde el punto de vista sociológico, constituyen el bajo ingreso promedio y la desocupación factores colectivos de perturbación psíquica individual que tienen importancia creciente en los países del tercer mundo como el nuestro. Pasamos ahora a la esfera de la seguridad afectivo-familiar. Comprende la relación del individuo con sus padres, hermanos, cónyuge, hijos y colaterales, es decir, suegros, yernos, cuñados, primos, tíos, padrastro o madrastra y compañero o compañera ocasional o permanente. La relación con los padres es trascendental en la primera infancia, del nacimiento de los 4 años, y desde luego también lo es fundamental en la segunda infancia, es decir, de los 4 a los 12 años. Más adelante sigue siendo la de mayor importancia, aun cuando cuenta de inmediato la relación con los hermanos hasta el noviazgo y el matrimonio. A partir del matrimonio, obviamente la más importante de todas las relaciones es la conyugal. De perturbaciones traumáticas en esta relación derivan gran número de reacciones neuróticas en la práctica de todos los días. Casi de inmediato entran a jugar papel primero la salud y luego el comportamiento de los hijos y su grado de éxito en los niveles escolar, universitario, postuniversitario, laboral. El tener un esquizofrénico en la familia es causa de neurotización casi inevitable de todos los miembros de la misma. La misma acción deleteria sobre el sistema emocional, sobre la atmósfera familiar, tiene el padecimiento de cualquier enfermedad crónica, defecto físico ostensible o minusvalía grave por parte de uno de los miembros del núcleo familiar. La intromisión abusiva de una suegra en los asuntos de una joven pareja, el mal comportamiento de un yerno, los malos manejos económicos de un socio o cuñado, la maledicencia de una tía o las murmuraciones de parientes políticos se constituyen a menudo en causas de sufrimiento o de conflicto, y su influencia sobre la ansiedad del paciente deberá ser en un momento determinado ventilada. Es el afectivo sexual. Después del afectivo familiar, el afectivo sexual. Se refiere
al terreno del amor teleológicamente sexual, haya o no de por medio relaciones sexuales efectivas. El amor no correspondido es causa de sufrimientos normales y eminentemente formativos durante la adolescencia. En cualquier edad, si la persona que no puede amar tiene una actitud franca de rechazo o no se halla ella misma sometida a confusiones o vacilaciones sobre su propio afecto, el despreciado deja bien pronto de sufrir porque el amor se agota, especialmente si no se haya estimulado por la frecuente visión del ser amado. La distancia y el tiempo son dos eficaces remedios para el amor no correspondido, cosa que ya sabía el poeta latino cuando terminó una de sus estrofas diciendo: porque en quitándola de los ojos, presto se va también de la memoria. El amor mal correspondido plantea problemas más serios, ya que cautiva al ser que ama sin que éste pueda desprenderse con facilidad de su conflicto, el cual lo traumatiza prolongadamente, afectando su yo. Es el caso del noviazgo prolongado, con indecisiones del novio respecto del matrimonio y que termina en casamiento con otra persona, o el del abandono de uno de los cónyuges con regreso al hogar y nuevo abandono, sin que el enamoramiento del cónyuge abandonado disminuya su intensidad pasional, o el del desafecto manifestado y ostensible de uno de los cónyuges en relación al otro que sí se encuentra enamorado, aun cuando la situación planteada no desemboque en separación. O el de la infidelidad ostensible, confesa, recidivante o permanente del cónyuge, amante, compañero o compañera sexual. Decimos que en el terreno del amor teleológicamente sexual se presentan tensiones neurotizantes en la esfera de la seguridad afectivo-sexual, aunque no haya de por medio relaciones sexuales propiamente dichas. Esta afirmación es tan trivial que no requeriría siquiera insistir en ella. No obstante, acotaremos aquí a guisa de ejemplo que tuvimos nosotros la ocasión y recordamos muy bien, de ver y recordamos muy bien el suicidio por amor de un niño de 13 años. Este adolescente, vivamente enamorado de una joven de 18, que estimulaba con ánimo de burla esta pasión a través de actitudes que no incluían ninguna relación sexual, fue objeto de cruel escarnio por parte de aquella y de su novio de 24 años, en ocasión en que el adolescente, invitado por la joven con palabras de amor, acudió a visitarla. Frente a la burla de que fue objeto por parte de la muchacha de 18 años y de su novio de 24, en esta ocasión que él fue a visitarla con flores y con la ilusión inmensa de que iba a poder iniciar con ella un noviazgo formal. Frente pues a esta burla, el adolescente de 13 años, que recordamos bien, reaccionó huyendo hacia su casa, encerrándose en su habitación